resultaba abrumador, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. Desesperada por entender esta nueva ausencia de sonido, caminó hacia el espejo y se encontró a sí misma con los ojos vacíos, marcados por un profundo sufrimiento. El rostro en el espejo parecía un espectro de lo que había sido, un reflejo distorsionado por la tristeza y el dolor. La sensación de vacío se intensificó hasta convertirse en una desesperación absoluta. Elizabeth comenzó a experimentar episodios de aislamiento extremo, donde sentía que su mente estaba separándose de su cuerpo, como si su existencia estuviera desintegrándose en una neblina de angustia. Los objetos a su alrededor parecían volverse irreales, distantes y fríos, y las voces que alguna vez fueron parte de su vida cotidiana se desvanecieron en un susurro lejano. Un día, Elizabeth tomó la decisión de regresar a la mansión. La necesidad de entender el silencio que había heredado se convirtió en una obsesión. Volvió a la casa, ahora aún más deteriorada y desolada. El aire estaba cargado con una calma ominosa, y el suelo crujía bajo sus pasos como si estuviera sufriendo. Al entrar en el sótano, Elizabeth encontró el altar aún intacto, pero ahora sin las energías perturbadoras que había sentido antes. El lugar estaba vacío y silencioso, una tumba para el tormento que había sido desatado. Los símbolos en las paredes estaban desvanecidos, y las sombras que antes parecían moverse por sí solas se habían vuelto estáticas y muertas. Elizabeth se arrodilló frente al altar, sintiendo que la última conexión con su tormento estaba a punto de romperse. En el silencio profundo, el eco de sus lamentos y la desesperación de los espíritus atrapados se sintieron más intensos que nunca. La casa había dejado de ser un lugar de horror activo para convertirse en un monumento de desesperación eterna, una prisión sin sonidos ni esperanzas. En un acto final de resignación, Elizabeth escribió una última nota, un testamento de su dolor y su comprensión de la tragedia que había desatado. En ella, expresaba su arrepentimiento por no haber podido salvar a Clara y su reconocimiento de que el verdadero tormento no estaba en los gritos o los lamentos, sino en el vacío absoluto que quedaba después de que se desvanecieran. La última vez que se la vio, Elizabeth estaba de pie en medio del sótano, mirando el altar vacío con una expresión de tristeza infinita. La mansión de Ardwood se había convertido en un lugar de silencio eterno, donde el dolor y el sufrimiento de sus habitantes se habían convertido en un eco interminable. Elizabeth, atrapada en la misma desesperación que había enfrentado a lo largo de su viaje, se convirtió en una parte de ese silencio, un recordatorio de que el tormento más profundo puede ser el más absoluto e implacable. El legado de la mansión y de Elizabeth quedó sellado en un vacío sin esperanza, un monumento al sufrimiento que nunca cesaría. La historia de Ardwood y su tragedia se convirtió en una leyenda de la oscuridad más profunda, un testimonio de que, a veces, el verdadero horror no está en los gritos ni en los lamentos, sino en el vacío insondable que queda después. El regreso de Elizabeth a la mansión de Ardwood no había traído la paz que buscaba, sino un nuevo tipo de tormento, uno que continuó devastando su vida hasta el final. Su existencia en el silencioso vacío de la mansión pronto se convirtió en una serie de eventos trágicos y desesperados. Mientras Elizabeth permanecía en la mansión, la historia de su sufrimiento y la tragedia de Ardwood comenzaron a atraer la atención de investigadores y curiosos. La mansión, una vez un lugar de misterio y horror, se convirtió en una atracción para aquellos fascinados por lo inexplicable. Varios grupos de investigadores paranormales, atraídos por los rumores de la casa, comenzaron a entrar en la mansión, con la esperanza de desentrañar sus secretos. Cada grupo que llegaba a Ardwood parecía estar marcado por la desgracia. Las muertes comenzaron a acumularse. Uno de los equipos de investigación desapareció sin dejar rastro, y los que lograron escapar hablaban de visiones aterradoras y de un profundo vacío que parecía devorarlos. Los informes de desapariciones y muertes inexplicables se convirtieron en una constante. La mansión parecía alimentarse de la desesperación y el miedo, atrapando a todos los que se acercaban. A medida que el número de muertes aumentaba, también lo hacía el peso de la culpa de Elizabeth. Aunque ella había intentado escapar de la mansión, el vacío y el tormento que había desatado la perseguían a donde fuera. En una desesperación creciente, intentó poner fin a su sufrimiento, pero sus intentos de escapar de la realidad eran infructuosos. La mansión había atrapado su alma en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. Finalmente, Elizabeth, consumida por el dolor y la desesperación, murió en la mansión, víctima de un ataque al corazón inducido por el estrés y el terror.
Su muerte fue reportada como una tragedia más en la larga lista de eventos horribles asociados con la casa. Sin embargo, en la mansión, el silencio eterno continuó, y los ecos de los gritos y las visiones de los caídos parecían ser parte del mismo vacío abrumador. Los registros de la mansión se convirtieron en un oscuro monumento a la desesperación. La mansión de Ardwood permaneció cerrada, con su historia y sus secretos permaneciendo como advertencias para aquellos que se atrevían a investigar lo que no debía ser desenterrado. Los descendientes de los involucrados en la tragedia vivieron con la carga de los eventos y las muertes, arrastrando consigo la sombra de la mansión. El legado de la mansión de Ardwood se convirtió en un relato de desolación y muerte, una lección de que el verdadero horror no reside en lo visible, sino en los vacíos insondables y en las tragedias que se ocultan en los rincones más oscuros del alma humana. La mansión se convirtió en un símbolo del tormento eterno, una leyenda de cómo el sufrimiento puede perpetuarse más allá de la vida y la muerte, dejando un rastro de desolación y desesperanza que desafía la comprensión. El terror que emanaba de la mansión de Ardwood se había convertido en una sombra palpable que se extendía más allá de sus muros, afectando a aquellos que se acercaban. Sin embargo, la tragedia no se limitó a las vidas que cruzaron sus puertas. La historia de la mansión estaba a punto de alcanzar un desenlace aún más devastador. El edificio permaneció abandonado durante años, hasta que un nuevo propietario, un millonario excéntrico y obsesionado con lo paranormal, decidió adquirirlo. Ignorando las advertencias y los rumores, el hombre vio en la mansión una oportunidad para hacer una fortuna con un centro de investigación paranormal. Su nombre era Richard Alistair, y su ambición lo llevó a ignorar las trágicas historias y las muertes asociadas con Ardwood. Alistair organizó un gran evento, invitando a los medios de comunicación y a destacados investigadores paranormales para presenciar su rescate de la mansión. La noche de la inauguración, el edificio estaba abarrotado de cámaras, periodistas y expertos, todos ansiosos por presenciar el resurgimiento de Ardwood como un lugar de estudio y exploración. Mientras los invitados exploraban la mansión, Richard Alistair hizo una demostración en el sótano, el lugar de los rituales oscuros y el epicentro del tormento. Desafiante, realizó una serie de actos rituales con la esperanza de controlar y canalizar las energías negativas, ignorando las advertencias de los expertos más cautelosos. La atmósfera en el sótano cambió rápidamente. El aire se volvió frío y pesado, y las sombras comenzaron a moverse de manera inquietante. De repente, el silencio que había rodeado la mansión desde la muerte de Elizabeth se rompió con un estruendoso rugido, como si el edificio estuviera a punto de estallar. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y un viento helado recorrió el sótano, arrastrando papeles, muebles y personas. Los investigadores y los asistentes comenzaron a experimentar visiones aterradoras y a oír gritos indescriptibles que resonaban a través de las paredes. El caos se desató rápidamente. Algunos invitados fueron encontrados sin vida, sus cuerpos congelados en posesiones grotescas, mientras que otros desaparecieron sin dejar rastro. Los reporteros y cámaras capturaron imágenes de fenómenos inexplicables. Objetos flotando, sombras deformadas que se movían por sí solas, y una oscuridad que parecía devorar la luz misma. Richard Alistair, en su desesperación por salvar la situación, intentó realizar un ritual de contención para apaciguar las fuerzas desatadas. Pero, a medida que lo intentaba, los símbolos en el altar comenzaron a brillar con una intensidad cegadora y el suelo se abrió en una grieta, desde la cual emergió una energía oscura y abrasadora. El ambiente se volvió insoportablemente opresivo y el grito abismal que Elizabeth había escuchado antes resurgió, más fuerte y penetrante que nunca. En un acto final de desesperación, Alistair trató de escapar, pero la mansión parecía haber cobrado vida propia. Las paredes comenzaron a cerrarse, y el suelo se desmoronó bajo sus pies. Los gritos de los presentes se mezclaron con los de los espíritus atrapados, creando una cacofonía infernal que llenó la mansión. Finalmente, la mansión colapsó sobre sí misma, atrapando a todos dentro y sumiéndolos en la oscuridad. El resultado fue un completo desastre. La mansión de Ardwood fue reducida a escombros, y los informes posteriores hablaron de un colapso catastrófico que arrastró a todos los presentes con él. Los equipos de rescate encontraron solo ruinas y escombros, sin señales de los cuerpos ni de los equipos que habían estado presentes. El edificio quedó en ruinas, y las autoridades no pudieron encontrar ninguna explicación lógica para la tragedia.
La historia de la mansión de Arduoth se cerró con un desenlace fatal, una advertencia escalofriante de que el mal no solo puede ser desenterrado, sino que puede devorar todo lo que se le acerque. El silencio eterno se convirtió en una tumba para aquellos que buscaron comprender lo incomprensible, y la leyenda de la mansión se consolidó como un relato de terror absoluto y desesperanza. En los ecos de la tragedia, la mansión de Arduoth permaneció como un recordatorio escalofriante de que algunas fuerzas están destinadas a permanecer selladas, y que el verdadero horror reside en el abismo insondable que se abre cuando se desafía lo desconocido. Fin.